Les damos a todos la bienvenida al primer programa de Doble Clic, un sueño que teníamos hace mucho tiempo en nuestro colegio. Un espacio moderno para reflexionar sobre temas que nos importan y nos inspiran como comunidad a través de distintos programas. Queremos involucrarnos y aportar a la agenda nacional, al cubrir temas relacionados con educación o que puedan ser de interés para nuestras familias. Queremos comunicarnos con nuestra comunidad, estudiantes, Sistema Educativo Nacional, Mundo Judío y otras familias de Chile, desde un formato moderno y con el sello de nuestro querido colegio, el Instituto Hebreo. Porque somos parte de una comunidad, de Chile y también ciudadanos globales. Este programa se llama Doble Clic, porque queremos estar cerca de ustedes, profundizando y abordando el presente y futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes. Vamos juntos por esta aventura. Bienvenidos a nuestro primer programa de Doble Clic. Vamos a abordarlo para ver cuáles son los desafíos de una nueva generación en esta realidad post-pandemia. Hoy, con una mayor perspectiva, invitamos a dos personas muy conocidas en nuestra comunidad y inclusive fuera de nuestra comunidad a conversar sobre este tema. Le damos la bienvenida al doctor y psiquiatra y amigo del colegio, Patricio Fishman, bienvenido, y a la psicóloga y psicoterapeuta infanto-juvenil, Analía Stutman, también amiga y ex apoderada del colegio, igual que Patricio, para reflexionar juntos qué nos pasó como individuos, como familias, como comunidad escolar, como parte de Chile y del mundo durante la pandemia. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Quién se anima a empezar? Empezar aquí. ¿Qué nos pasó? Para partir podríamos decir que nos pasó que nos encontramos ante una escena para la cual no estábamos preparados. Y ese escenario, ¿no? Sobre todo en la tarea de la paternidad, donde tenemos tan claro nuestro rol, nuestras horas de dedicación a nuestros hijos, nuestra tarea de apoyo complementario en lo que pudiese ser estudiar, en fomentar y favorecer la vida social fuera de casa. Nos pasó que todo el libreto que teníamos y el manual de paternidad que teníamos se nos vino abajo porque el mundo nos dijo: háganse cargo de sus hijos puertas adentro, ayúdenlos a estudiar puertas adentro, préndanle los computadores en los casos que había o cualquier dispositivo disponible para que los chicos se puedan conectar. En miles de lugares no habían dispositivos tampoco. Es decir, todas las coordenadas con las cuales nosotros estábamos preparados, criados, entrenados para poder ejercer bien nuestra paternidad, se vinieron abajo y más aún apareció un temor terrorífico ante la posibilidad de morir nosotros, morir nuestros padres, morir nuestros hijos, que era yo diría, una bomba latente que no podíamos, de la cual no se podía hablar mucho para no atemorizar a los menores, pero que entonces ejercía una presión doble a lo que había que hacer y a enfrentarnos con el estrés crónico al que nos vimos expuestos, creo yo, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo pienso que no es que nos pasó, nos está pasando y va a seguir pasando. Esta es una situación traumática, pero crónica. Es diferente al trauma de un desastre natural que ocurre en un evento, ¿ya? Nosotros estamos teniendo no solamente el trauma de lo que se ha vivido, porque esto no ha terminado. Entonces seguimos expuestos a una sensación generalizada de incertidumbre, ¿ya? De gran inseguridad. Nos vimos envueltos en algo que supera todo lo que uno puede esperar. Por eso que es un trauma. No es una situación cotidiana. Uno puede esperar terremotos, pero la magnitud no de una infección aislada en una comunidad ni una epidemia, esta es una pandemia. En todo el mundo vimos que colapsaron todos los sistemas en los cuales nosotros teníamos algún grado de esperanza que nos pudieran sostener. El sistema educacional es uno de ellos, pero colapsó el sistema de salud. Ustedes usan una palabra muy habitual que para los que no somos especialistas en salud mental suena fuerte. ¿Qué significa trauma? Es un evento, nosotros estamos expuestos todos los días
a situaciones, a eventos, y aquellos que nos producen una reacción, puede ser positiva o negativa, se llaman estresores. Hay estresores positivos, hay estresores negativos, y dependiendo de nuestra capacidad individual, el cómo llegamos armados a enfrentar esa situación, es que se produce un desenlace en la interacción entre el estresor y nosotros. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo enfrentamos? El hecho externo. Ahora Claro. puede haber un hecho interno que yo lo estoy procesando, que es algo que me ha ocurrido anteriormente y es algo con lo que yo estoy en algún grado de conflicto o interacción. Pero un trauma, y aquí no se puede trazar una línea divisoria muy clara, un trauma es cuando todo aquello que tú estás enfrentando supera las expectativas de cómo tú enfrentas la vida cotidiana. Tú sabes que pueden haber desórdenes sociopolíticos en un país, pero cuando ocurre algo como lo que ocurrió en octubre del 2019, eso es traumático. O sea, la mayoría de nosotros no estamos preparados para enfrentar algo así. La pandemia, nadie en el mundo estaba preparado para esto. Nos afectó y sobrepasó nuestra capacidad de enfrentamiento, la de todos. Por supuesto que algunos que quizás estábamos menos preparados, éramos edificios más frágiles, ante este terremoto nos derrumbamos más. Ahora, tomando lo que tú dices, cada ser humano es distinto y tenemos también etapas vitales diferentes. ¿Cómo impacta en los niños el tema de un trauma como el que nos tocó vivir? A los niños los asusta el evento, si es que el evento ellos lo logran cualificar de manera personal, o lo que los asusta es la reacción de los padres y la interpretación que los padres y su medio hace de un evento. El mejor ejemplo es la muerte, ¿no? Cuando muere un ser querido. Esa experiencia el niño la va a poder absorber de acuerdo a su edad, a su capacidad cognitiva, a su experiencia del folclore familiar, de cómo se manejan los eventos, los ritos, las pérdidas. Pero efectivamente si eso va a ser traumático o no traumático en la vida de un niño, va a depender de qué interpretación le dan los que son mis referentes a esa experiencia que estoy experimentando. Porque pudiese ser que en algunas familias se entienda como un aspecto de la vida, la continuación de la vida de otra manera. Para otras familias es un quiebre, es algo definitivo, que rompe, que destroza, que destruye. En otras familias puede tener desde una sensibilidad espiritual un paso al más allá, a una mejor vida. Entonces, el tema de la interpretación de los hechos hace la diferencia. Cuando Pato decía también con respecto al estallido social, en cada casa tuvo, según la interpretación, no hay ninguna duda que hubo un efecto ciudadano, pero cómo se vivió en cada familia depende de la interpretación. Es que hay algo muy lindo que escuché de un profesional de la salud mental que admiro mucho, que dice que cada uno de nosotros llegó distinto a la pandemia, con lo cual algunos llegaron más preparados, menos preparados. Y lo importante a mí me parece para las familias que nos están mirando es que nadie se sienta juzgado por eso, pero sí tomar conciencia de cómo llegamos, porque entonces en función de eso, a lo mejor estoy diciendo tonteras, pero en función de eso, cómo me rearmo frente a esta situación. Todos hemos sido afectados. Cualquiera que diga que no, creo que no tiene conciencia, es sociópata o está muerto, ¿ya? Y creo que en ese sentido todos hemos sido afectados de una u otra forma. Pero como decía Analía y tú mencionabas, Sergio, no es solamente lo que nos pasa, sino que quiénes somos nosotros y cómo llegamos a lo que nos pasa, ¿ya? Y hay un ejemplo tan claro que nosotros lo tenemos en mente de un niñito que va corriendo y se cae. Y lo primero que hace, antes de llorar, porque le duele, es mirar la cara de la mamá y el papá. Escanea la cara de la mamá y el papá y en base parte al dolor, pero principalmente a cómo el papá y la mamá lo mira, ahí responde. Porque hay un estímulo que es el doloroso, la sorpresa. Pero, como dice la Analía, mi referente es la cara del papá y la mamá. ¿Cómo lo están mirando? ¿Ya? Y eso es en todo, no solo en esto. En todo. Ahora, el que diga que no estuvo asustado, de nuevo, miente, porque todos nos enfrentamos a una situación límite, muerte, enfermedad, sensación de que a lo mejor no vamos a tener ayuda, que no vamos a tener aire. No hay papá, no hay director de colegio, no hay profesor, no hay niño que no haya sentido miedo, ¿ya? Eso es de todas maneras. El tema es cómo
¿Cómo proceso yo el miedo si soy un referente? ¿Ya? Y primero tengo que reconocerlo, tengo que leerme. Tengo miedo. Eso no significa que lo voy a manifestar en forma abierta, sino una especie de filtro. Pero mis hijos, mis alumnos, mis pacientes me van a ver la cara, van a ver el tono de voz, van a escuchar el tono de voz, no solamente lo que yo diga. Y principalmente van a ver cómo actúo. No Y solo- Pato te acaba de mencionar algo que es un tremendo recurso, que es el reconocimiento de la vulnerabilidad. Es decir, aquellas familias que pudieron los padres reconocer, ¿no? Y cuando digo reconocer es como decir etiquetar. Los afectos difíciles cuesta etiquetarlos, la gente no quiere hablar, la gente se enoja. ¿Y qué te pasa? No, nada, 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 ¿no? Uno está triste, uno está asustado, uno está enojado. ¿Qué te ¿Y pasa? por qué pasa eso, ese fenómeno? Porque muchas veces desde el afuera hay un rechazo hacia la expresión de los sentimientos negativos. Ya andas enojado, ándate a tu pieza. Te amurraste, bueno, te fuiste al rincón. Ah, no, si me vas a contestar de esa manera, no quiero saber nada. Entonces, ¿qué aprende un niño? Que de los afectos negativos nadie quiere saber y en cierto sentido producen rechazo. Todo tiene que ser Hollywood. Entonces, yo voy aprendiendo con la edad de que de mis afectos negativos nadie quiere saber y tal vez yo tampoco. Y entonces se produce una especie de invisibilización para uno mismo, que es el peor de los casos, o una invisibilización hacia el otro. No te cuento porque si te voy a decir, no te va a gustar y no reaccionas bien a lo que a mí me pasa cuando ando con un sentimiento negativo. Por eso es importante el tema de la empatía. La empatía y enseñar la expresión de afectos y que no existen afectos buenos y malos, ¿no? Y el etiquetado ahí va en dos sentidos, porque por un lado es importante intentar ponerle palabras a algo tan subjetivo como los sentimientos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es para ti tener rabia, o tener celos, o tener envidia, o tener angustia? Es muy distinto de una persona a otra. Yo creo que es importante tratar, como tú decías, de leer qué es lo que siento, pero no imponérselo, sobre todo a los niños. Porque hay veces que lo que el niño dice, tengo miedo, uno más que asumirlo, tiene que preguntarle qué significa. Y para eso, bueno, primero reconocer lo que yo siento y, como tú decías, Sergio, empatizar. Y empatizar no significa asignarle el significado que yo creo que tiene lo que el niño está diciendo o aparenta estar sintiendo. Sí. ¿Querías decir algo? Sí, o sea, pensando en tu pregunta, solamente agregar, ¿no?, de que hay algo que es la respuesta más innata, pero es a la que hay que hacerle freno, que es que uno quiere reducir el malestar en los hijos, tengan la edad que tengan, ¿no? Es como una reacción que uno puede decir instintiva, Sí. instinto de madre, de padre. No, pero no es tan terrible, ¿no? Y es curioso cómo desde lo psicológico, esa minimización o ese intento de apaciguar el dolor o el malestar, psicológicamente no calma. Lo que uno necesita cuando uno tiene una vivencia de malestar es que pueda ser escuchado, es que quepa el malestar. Entonces, cuando tú preguntas qué hicieron las familias que han podido capear mejor esta ola, es que se puede hablar de la vulnerabilidad. Nadie intenta apaciguarla, nadie intenta minimizarla, nadie intenta negarla. Es como, bueno, hablemos. Nos sentimos como las pelotas, nos sentimos mal, estamos asfixiados en la casa, nos da rabia, no vemos a nuestros amigos, no estamos pudiendo ir al colegio, tengo ganas de estar con mi polola, estamos de aniversario, le quería llevar un regalo. Y que entonces no aparezca esa mamá, bueno, pues si no es tan terrible, se lo puedes dar el próximo mes, pero escúchame, llamemos un Uber. No, ese intento rápido de resolver en vez de escuchar, la escucha activa, es algo que está muy perdido. Y Bueno, yo creo que eso es lo central. Ese es todo un tema. A mí lo que me pasa es ver a los niños del colegio cómo perdieron cosas tan vitales. Mis chicos que están egresando de cuarto medio, que se perdieron el viaje de estudios, los adolescentes que no tuvieron la posibilidad de encontrarse con sus pares, en una etapa tan importante que los amigos son casi todo en la vida, los más chiquititos con temas de lectoescritura, que es el momento que tienen que aprender que es el momento en que el cerebrito y el corazón están preparados para eso. Y los más chiquititos, sí, los más grandes también, pero los más chiquititos donde el juego compartido es tan importante y que lo perdieron. Es decir,
Pero retomando lo que ustedes decían, a mí no me gustaría que los que nos están mirando se sientan mal o culpables porque no hicieron muchas de las cosas que ustedes nos están enseñando hoy, que para el próximo trauma vamos a aplicar y espero que nos pongan un 7. Pero, por ejemplo, yo imagino que una familia que mantuvo rutinas, eso fue bueno, eso ayudó. Una familia que la comida abría espacios de conversación, eso estuvo bien. Ahora, ¿cómo hago yo o cómo pude haber hecho y aprender de esto para que en esa comida yo manejara mis propios miedos y angustias, porque mi hijo me ve la cara, mi hija me ve la cara, pero al mismo tiempo dar el espacio para esa conversación? ¿Cómo hablar de algo que ni siquiera yo tengo resuelto? Yo creo que el primer paso ocurre no solamente con el enfrentamiento de un trauma como la pandemia, sino que el enfrentamiento de conceptos como la muerte inevitable, la sexualidad, es saber dónde está la otra persona. En este caso, dónde estás tú, que eres mi hijo adolescente, dónde estás tú, que eres mi hijo que tiene quizás 7, 8 años y está empezando a conceptualizar lo que es muerte, ¿ya? ¿Dónde estás tú en relación a lo que está pasando ahora? ¿Ya? Quiero, antes de yo imponerle algo, ¿cierto? Incluso preguntarle en forma dirigida, saber qué piensa, qué es lo que ha aprendido, ¿ya? Y claro, obviamente, dentro de las cosas que vamos a escuchar, hay cosas que él escuchó o vio en la televisión, y ahí podemos hablar respecto a cuánto exponemos a nuestros hijos a las noticias, que es muy negativo, ¿cierto? Y la dosis. ¿Qué es lo que sabe por otro lado? ¿Qué es lo que escuchó de compañeros? ¿Qué es lo que escuchó de otra persona? Enterémonos primero qué es lo que tiene adentro, ¿ya? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que teme? Después, primero que todo, ahí le estás dando el espacio a la contención. Claro. ¿Ya? Lo escuchamos activamente. Estoy contigo, me interesa. Después, estar consciente de lo que yo estoy sintiendo, porque si estoy temblando y con la sensación de que me voy a ahogar, voy a transmitir algo que es diferente a lo que yo estoy diciendo en mi discurso, ¿ya? Pero lo primero es esto que tú dices, que es escuchar activamente. Cuando a mí me escuchan activamente, siento que estoy pudiendo expresar con alguien que me da confianza y me puede contener. Y sin enojarme y sin ser tremendista, a lo mejor escuchar y mover la cabeza diciendo, no, a lo mejor no tengo la respuesta, pero te escucho. La escucha tiene que ver con eso y porque además eso le da un tip súper importante a los padres, a la familia, que es el hecho de que tengo que saber cuál es la cosmovisión que él maneja frente a un tema. Porque si yo me logro acercar a su cosmovisión y veo que está muy corrida de lo que a mí me parece que es bueno, me puedo acercar, pero desde su cosmovisión, a hacer las correcciones. Porque cuando yo llego e impongo una mirada, me quedo tranquilo conmigo de que ya le dije cómo es la cosa. Ya te dije que esto no hay que temer, ya te dije que esto va a pasar y entonces tenemos que estar todos tranquilos. Y es como que fuera una bajada de línea, no funciona. No funciona porque en paralelo yo puedo tener a un hijo que a lo mejor sí ya maneja el celular, el chat, y en otra casa es otra cosa lo que se está hablando y por lo tanto no le coincide esto que el papá bajó línea o la mamá, aquí nadie se asusta, porque aquí estamos tranquilos, estamos protegidos, estamos todos claros. Y, no pasó nada. y el niño dice, qué raro, mi amigo me está diciendo todo lo contrario, en su casa están todos llorando. El otro me dice que se le acaba de morir un pariente, qué susto, me acaban de contar que en el edificio del otro nadie se toca, ¿no? Entonces es como, primero, acercarnos a la cosmovisión del niño o del adolescente y desde ahí generar una respuesta sintonizada con esa experiencia. Pero yo fíjate, Sergio, que pienso que lo más complicado, pero a su vez puede llegar a ser el gesto más amoroso y bonito, es primero revisar cómo está uno. Conocerse, mirarse, preguntarse cómo estoy yo frente a esto. Y con Pato lo conversábamos la otra vez a propósito de otra cosa, como cuando en los aviones dicen, ¿no? Primero póngase la mascarilla de oxígeno a usted y solo después póngale la mascarilla al niño, ¿no? Es decir, primero es uno el que tiene que estar alineado en la medida que pueda. Yo estoy de acuerdo contigo de que si no pareciera ser como una cosa ruda contra las familias, como si usted no está alineado, usted está mal, usted lo está haciendo pésimo. No, pero por lo menos tener conocimiento. Este es mi límite, este soy. ¿Sabes qué? Ustedes lo conocen y lo leyeron seguramente mucho mejor que yo, pero Viktor Frankl, que es un sobreviviente de la Shoah, logró sobrevivir 3 años en Auschwitz
y después desarrolló toda una filosofía del ser humano, humanista, maravillosa. Exactamente, y yo me apoyo un poquito en él en estos días tan difíciles, y hay una frase que no es literal, pero donde dice: cuando yo no puedo cambiar el mundo, entonces tengo que cambiar yo. Ahora, eso requiere que uno se conozca mucho, y a mí me da la impresión, porque trabajo con mucha gente, que mucha gente no nos conocemos a nosotros mismos muy bien. Y que a lo mejor uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia es, bueno, empieza a conocerte, o empiézate a conocer, empecemos a conocernos. ¿Ese sería un posible primer aprendizaje? Como dice la Analía, y esto puede ser lo que uno podría decir que se rescata de positivo de una situación muy traumática. Como tú dices, Víctor Frankl logró aferrarse a cosas subjetivas y otras muy concretas para encontrarle sentido a sobrevivir. Mientras había muerto su familia, morían personas alrededor de él se aferró a algo que le dio sentido y significado y por eso sobrevivió. Y luego eso lo transdujo, lo transformó en una forma de entender no solamente la psicoterapia, la logoterapia, sino que la vida, y el sentido de la vida. Ahora, el trauma obviamente es mejor que no ocurra. O sea, yo no puedo decir qué bueno que pasó esto porque me conozco más, ¿ya? O qué bien que lo enfrenté. Porque esto que pasó, que está pasando y va a seguir pasando, nos va a seguir afectando. Pero si yo puedo reentender, reflexionar respecto a lo que está ocurriendo y, como tú dices, rescatar qué es lo mejor que puedo sacar de la situación actual. ¿Ya? Yo no voy a mi consulta, haré telepsiquiatría, ¿cierto? Años que no almorzaba en mi casa, almuerzo, está mi señora. Bueno, la vida continúa. La vida continúa y qué es lo que, como tú decías, qué es lo que hago yo con el tipo de vida que tengo ahora. ¿Ya? Y hay una palabra que se usa y abusa mucho, que es la resiliencia. ¿Ya? Y depende, bueno, en parte de cómo llegamos a la experiencia, cómo la enfrentamos. Y hay ciertas cosas concretas, más allá de lo subjetivo que estamos hablando, que han sido importantes en cómo lo enfrentamos. Pero hay muchas familias, y eso es re importante, que han salido fortalecidas de esta experiencia. Sí, claro. O sea, no solamente han regresado al nivel donde estaban antes, sino que es como que han rebotado más arriba. Están funcionando como familia mejor, incluso como profesionales mejor, y han sabido apreciar, agradecer lo que ellos todavía han tenido pese a lo que han perdido. Jóvenes que, como tú has dicho, han salido cuando se abrió la cuarentena a pasarlo bien, a disfrutar, a hedonísticamente complementarse o suplementarse lo que no han podido. Otros jóvenes están siendo terriblemente agradecidos y están ayudando a otras personas. Y con eso se están nutriendo ellos. Han llegado más arriba de donde estaban. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en este regreso al colegio fue, en primer lugar, lo bien que le hizo a nuestros chicos y chicas de poder retomar una vida normal, de empezar una rutina, de empezar con los hábitos que tenían antes. Que les digo que la educación no tuvo ninguna revolución, ¿sí? Hemos vuelto al mismo punto, con la diferencia que, y esto sí es cierto, es que se redujo la brecha entre profes y estudiantes en cuanto al uso de las tecnologías. Aprendimos todos muchísimo. Pero una de las cosas que noto es que nuestros chicos volvieron, y yo lo atribuyo a un tema emocional, ustedes me ayudarán, los noto muy dispersos, los noto que han perdido el sentido de acompañar las guías de la autoridad, los noto utilizando expresiones fuera de contexto, los noto como queriendo recuperar el tiempo perdido, un poco lo que decías, Pato, antes sobre si me pude morir o se pudieron morir todos, ahora hay que aprovechar el tiempo. Exactamente, el carpe diem. Y hay mucho también que hablar sobre el tema de sexualidad, sobre el tema de alcohol. Hay como descontrol y que se nos vino todo encima. ¿Me ayudan un poco? ¿Nos ayudan? Tal vez partamos por los más chiquititos y de ahí podemos ir viendo, llegar a...
es difícil imaginar, ¿no es cierto?, cómo resocializar a un niño, y en algunos casos socializar, los que recién estaban entrando a Aleph o a Bet o a Gimel por primera vez en su vida, no era fácil, ¿no? Porque las condiciones del hogar ponen a los niños y a los adolescentes más regresivos. Estar en casa, no tener que comer en la comida del casino, no tener horarios obligados. La verdad es que cada familia hizo lo que mejor pudo, pero así como hemos podido hablar de los que supieron y pudieron sacar lo mejor de cada uno, en otras familias fue muy difícil. Hubo mucha depresión, los chicos no se levantaban, no se despertaban, no entraban a la clase a tiempo, se saturaban de tanto tiempo de pantalla. Entonces, ustedes están recibiendo, si bien algunos niños han podido salir muy fortalecidos, otros se llenaron de malos hábitos, no porque los padres fueran insuficientemente buenos o las familias no hicieran su mayor esfuerzo, pero porque también a veces no daba, si esa es la realidad, muchas familias no daba el tiempo para teletrabajar, atender, vestir, bañar, acompañar en las tareas. O sea, nos enfrentamos a una tarea de resocialización de los niños, ¿no? De alguna manera, el dicho dice que demora 21 días crear un hábito. Bueno, tuvieron un año y medio para deshacer los hábitos, quienes los tenían, de estar con otros, cuidarnos en grupo, atender y respetar a la autoridad, ¿no? Entonces también se generó una especie de simetrización que tampoco ha sido muy favorable. Creo que muchas de estas cosas naturalmente son un tema de rehabilitar nuevos hábitos, ¿no es cierto?, y nuevas socializaciones grupales que de alguna manera se perdieron, y hubo más centramiento en el yo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Porque también hay que entender que era la forma de sobrevivencia. Sí. O sea, estábamos todos aburridos, cansados, aislados, muchas veces sometidos a estrés familiar. Adentro de la casa las cosas no se nos dieron bien, y entonces, claro, buscar el hedonismo, la respuesta rápida, el placer, ¿no? Yo tuve pacientes que tomaban solos en sus piezas, chicos de últimos años de colegio, universitarios, ¿no? Entonces, bueno, es una situación grave la que pasamos, por lo tanto, creo que requiere mucha solidaridad, mucha paciencia, mucha altura de miras, ¿no es cierto?, y compasión por parte de quienes ejercemos roles educativos, terapéuticos y que tenemos tareas sobre los niños. ¿Y sabes qué? Quiero aprovechar que tú dices esto para que nuestras familias sepan y no se asusten si empezamos a ver conflictos o reacciones que antes no veíamos, tanto individuales como grupales. Déjenme que les dé un caso. Tengo chicos que eran mateos y que eran increíbles, que eran el alumno perfecto, cuadro de honor, y llegaron y están teniendo negativas, están teniendo reacciones que eran, digamos, cuando yo era chico, el chico de este tipo se llamaba Uri Nosea la Kibutz, ¿sí? El que tenía el gorrito, que se portaba bien y que hacía todo correcto, y está pasando al revés. Y chicos que antes eran problemáticos ahora están mejor, es decir, y problemas sociales en generaciones enteras, conflictos que no teníamos. No nos tenemos que asustar por esto, ¿no? Es un trauma mayor, y lo que estamos viendo, para ponerle un nombre, es un síndrome de estrés postraumático generalizado, mundial. Entonces, aquellos que se sienten quizás culpables porque algunas de las cosas que nosotros podemos decir que serían ideal hacerlas o haberlas hecho, ninguno de nosotros las hizo bien, ¿de acuerdo? Podemos hablar teóricamente de eso, pero a todos se nos desconfiguró el sistema operativo y se nos desconfiguró incluso biológicamente. Cuando yo estoy enamorado, mi cerebro funciona de cierta forma. Si tomamos imágenes de mi cerebro, va a estar funcionando de forma óptima. Cuando yo estoy haciendo meditación o actividad física, mi cerebro, con imágenes funcionales, nos denota un nivel de funcionamiento altísimo. Cuando yo sufro un trauma de la magnitud que hemos sufrido, mi cerebro deja de funcionar bien, por una serie de razones que son desde afuera psicológicas, pero que se transforman en una energía neurobiológica. Y pierdo mi concentración, mi memoria reciente, tengo más dificultad para acceder a los datos que tengo guardados, y se me desregula el sistema operativo de las emociones. Eso ocurre y va a seguir ocurriendo.
en forma diferencial según cómo llegó tu sistema operativo antes del trauma, ¿ya? Pero hay ciertas cosas generales que, más allá del entendimiento y la empatía que estamos hablando, que es re difícil ya, hablábamos de que niños han perdido un poco los límites, porque internamente se han sentido descontenidos, desintegrados, atomizados. El lugar donde se unían, que es el colegio, o el trabajo, o las reuniones familiares, se desintegró. Pierdes un sentido de pertenencia, pierdes un sentido de quién eres tú. Entonces, por supuesto que vamos a andar como un poquitito atontados por mucho tiempo. Pero ahí es donde, aparte de conocernos nosotros y entregarles un mensaje consecuente a los niños, tenemos que ser súper firmes, no digo rígidos, firmes, poner límites. Eso es importante. Es eso, el tema del límite y el tema de la rutina, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿ya? Porque cuando tú te desintegras es muy importante mientras te tratas de reintegrar, que toma tiempo, nos sirve un discurso parental. Intentar tener ritmos biológicos que sean saludables. Los hábitos están basados en que tu cerebro tiene ritmos, de que estás de noche durmiendo y de día te levantas. ¿Ya? No como los adolescentes en verano, en cualquier verano, que se levantan a las 6 de la tarde, cansados y atontados, y creen que tienen derecho a descansar, sin embargo no descansan. Llegan más cansados de vuelta, porque revirtieron todo su ciclo. Entonces, tienen que tener una estructura de levantarse temprano, aunque las clases sean después. Tienes que tener una rutina de almorzar a tal hora. Se cena a tal hora en esta casa, no importa qué es lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos que salir a caminar, aunque sea al jardín. La actividad física es esencial. Y la otra cosa, hay que intentar regular la cantidad de tiempo pasivo en pantalla. Y aquí es donde la tecnología es como la energía nuclear, depende para qué la uses. Tiempo pasivo de pantalla no es lo mismo que tiempo activo. Tiempo activo es estudiar, es conectarse con otras personas. El tiempo pasivo es navegar por sitios web en distintas partes, redes sociales. Los chicos que les restringieron la navegación pasiva anduvieron mucho mejor. Los chicos a quienes les restringieron el acceso a las noticias, sobre todo los menores. El periodismo vende en base al sensacionalismo. Entonces, eso es muy traumático, ¿ya? Sí. O sea, hay una serie de cosas que no solamente tienes que intentar hacer, sino que tienes que restringir. Y son impopulares, por supuesto, ¿ya? Por eso hay que también, y cuando ejercer el rol de la autoridad, animarse a decir hasta acá. Y hay una famosa frase del Rab Salanter, de un rabino del siglo XIX, que decía, si todos te quieren, estás haciendo algo mal. Y si nadie te quiere, eres mala persona. Entonces, es como que hay que marcar límites y a lo mejor nuestros hijos se enojan con nosotros por un rato, pero somos nosotros los que tenemos que guiarlos. Y también hacia ahí va la educación, es decir, les vamos a seguir enseñando matemáticas, pero cada vez va a ser más importante el rol de guía del profesor. Va a tomarles un tiempo, yo creo, a los profesores y esa es una... tenemos que pedirles perdón también por eso, porque le estamos pidiendo una tarea extra a su rol como profesor de asignatura, por ejemplo, o profesor jefe, porque naturalmente que debiese estar en su diario vivir por un tiempo importante, el aporte que él puede hacer a rearmar a este grupo curso en su convivencia, en sus tratos, en sus modos de llevarse, en lo que está pasando en la sala, junto con encargarse de poder pasar la materia que el ministerio le pidió. Es decir, yo creo que hay una tarea extra que tiene que ver con cómo nosotros ayudamos en esta readaptación. O sea, a la sala de clases va a haber que readaptarse. O sea, no es el ejercicio de copy-paste, yo ya fui una vez al colegio, pongo, ¿no es cierto?, hago un review para atrás y parto igual, porque ya no somos lo mismo. Porque como por una parte a nivel cerebral, pero también a nivel experiencial, no somos los mismos. Nos han pasado muchas cosas, hemos sufrido, la hemos tratado de pasar bien, hemos tenido que crear otras cosas, entonces venimos distintos. Aprendí un montón con ustedes dos y estoy seguro que la gente que nos está mirando está feliz de poder haberlos escuchado. Les recomiendo que revean el programa para que repiensen lo que escuchamos de estas dos hermosas personas. Pero yo me voy con dos tareas y me gustaría que me agreguen algunas si es que me estoy olvidando. La primera tarea es que tengo que
trabajar para conocerme mejor, que es una inversión de vida. Y la segunda cosa que también aprendí de ustedes es, aprendí más de dos, así que voy a decir más de dos. La segunda cosa que aprendí es que tengo que ayudar a que mis chicos tengan rutinas. La tercera cosa que aprendí, y con autoridad, aunque a veces se enojen conmigo, no tengo que tener miedo a que se enojen conmigo. La tercera cosa es la escucha activa. Hablar de las emociones que me cuestan y que le cuestan a mi hijo y validarlas. ¿Hay alguna tarea adicional que me dejen a mí y a todos los papás y mamás? Déjame un segundito meter ahí la cuchara porque tú didácticamente las separaste, como nosotros hacemos todo, lo aprendemos en forma separada, ¿ya? Pero si yo soy profesor o soy un papá, a lo mejor puedo hacer las tres, o sea, pedalear y masticar chicle al mismo tiempo. Si yo llego a mi clase a enseñar ecuaciones diferenciales en un grupo de adolescentes y pongo inmediatamente la primera ecuación, la verdad es que eso es fake classes, o sea, es mentira. Si yo me doy 5 minutos para sentarme con los chicos y les digo, pucha, que he tenido un día refregado, ¿cierto? Mi señora está enferma, mi papá está hospitalizado, pucha, nos redujo mucho los ingresos económicos en muchos sentidos. Soy persona, tengo susto, me pasa esto. ¿Cómo están ustedes? Quiero escucharlos activamente. Me leí a mí mismo, compartir lo que se podía y ahora en ese contexto, chiquillos, pucha, tenemos que seguir adelante con la vida. Ecuaciones diferenciales, aunque de repente se haya perdido el sentido de todo esto. Esto es importante, echémosle para adelante. Se puede hacer todo eso juntos. Y en casa es la hora de ir a darte un baño. Ve a la tina o ve a la ducha, hazlo y te estoy esperando para que comamos juntos y charlemos. Por ejemplo, Creo que el tema de no tenerle el miedo a ser autoridad, que es algo que le pasa a esta generación de padres, venimos como toda ley del péndulo, ¿no? de un siglo XX con crianzas muy rígidas, con parentalidades muy estrictas, entonces ahora estamos en un no a la rigidez, no a la parentalidad, entonces nos cuesta ser firmes, nos parece que le podemos hacer daño a los niños, ahí hay un falso entendimiento de lo que es la crianza positiva, ¿no? De lo que es la crianza respetuosa. No hay que tener miedo a ser firme, pero tampoco hay que tener miedo a ser flexible. Porque siguiendo tu mismo ejemplo, es como nos toca la hora de la ducha, pero puede ser, mamá, te tengo que decir algo importante. No es que te tienes que ir a la ducha. Claro. Eso es lo que está hablando Pato, ¿no? Es como decir, ok, vas a ir a la ducha, pero me quieres contar algo, démonos 3 minutos, o mientras te desvistes te acompaño, y entonces no hagamos una ducha, demos un baño de tina, siéntate y mientras tanto me vas contando. Es decir, que lo que está ocurriendo en la intimidad de la familia no se postergue por la rutina. La rutina es esencial, pero por sobre todo la capacidad de los padres de calibrar esos momentos que son joyitas, que no se aparecen a cada rato, de que alguien me quiere decir algo. La flexibilidad, aplicar flexibilidad a lo que entiendo que es mi rol, ¿no? Pato, Analía, muchas gracias por esta hermosa visita a nuestra biblioteca. Y a ustedes gracias por habernos acompañado en este primer doble clic. Los estamos esperando en el primer programa, porque este fue nuestro piloto. Hasta la próxima.